Inicio de nuestro servicio, ¿sí? Vamos a pedirles por favor que podamos poner en nuestros celulares apagados o de repente en modo vibrador para poder empezar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que en esta tarde nos ayude, nos guíe, nos bendiga también con este tiempo de estudio de la palabra y también tiempo de oración. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu compañía y tu presencia en medio nuestro. Gracias porque así tú lo has prometido, de estar con tu pueblo, tu iglesia, Señor, todos los días hasta el fin. Señor, queremos pedirte, Padre, que en esta hora nos hables al corazón por medio de tu palabra, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que hemos venido aquí. Instrúyenos, guíanos, Señor, y también ayúdanos a orar con todo nuestro corazón, Señor, a buscar tu rostro, a hacerlo, Señor, con la fe que tú esperas, demandas de nosotros. Te damos gracias, gracias por cada uno de tus hijos presentes y también por aquellos, Señor, que se han de ir sumando en el transcurso del servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches para los que se están integrando. Bueno, estamos ya en el nuevo local, ¿no es cierto? Gracias al Señor, porque las oraciones, todo el trabajo que se vino realizando, finalmente se está concretando y eso es una bendición, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo 3:16, es allí donde estamos en esta semana enfocándonos en ese versículo, porque hablábamos acerca de la importancia de la palabra de Dios en el discipulado, la importancia de la palabra de Dios en el discipulado. Y hemos cogido este versículo para que sea en estas semanas la fuente de nuestro estudio. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, hermanos. Vamos a leerlo una vez más. Y quizás al final de estas semanas, después de esta semana de estudios, podamos memorizar este versículo, 2 de Timoteo 3:16. Así que al final a ver si es que hacemos un ensayo y memorizamos este versículo que es es muy importante, es clave. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos, hermanos? Usted me dice amén. A ver, amén. Muy bien, lo leemos entonces. Dice así el Señor en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a leer el 17 también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, ¿no? Entonces estábamos estudiando este versículo y en el primer miércoles, hace más o menos, estamos hablando ya creo tres miércoles o 2 miércoles, hablamos que la fuente de instrucción en el discipulado, ¿cuál es, hermanos? La palabra, ¿no es cierto? El material que tenemos que compartir a las personas que van llegando a la iglesia es la palabra. No hay otra fuente, esa es nuestra fuente, ese es nuestro material de enseñanza, es la palabra de Dios. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil o beneficiosa para enseñar, ¿no es cierto? Para enseñar. Entonces la palabra de Dios es una fuente inagotable, hermanos, de enseñanza para cada ámbito y aspecto de nuestra vida. Todo aspecto de la vida es tocado en la palabra de Dios para vivirla aquí y nos prepara también para la eternidad, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. Y la segunda palabra que aprendimos la semana pasada es útil para redarguir, ¿no es cierto? Redarguir. En otras versiones dice es útil la palabra de Dios para reprendernos, es útil la palabra de Dios para detectar la falla, el error, acusa, vamos a decir también, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada hablamos de eso, que la palabra de Dios nos descubre, nos expone. Y cual escáner que pasa por nuestras vidas, detecta dónde está el error. Y dijimos también de que cada uno de nosotros viene con
una mochila puesta ya, ¿no es cierto? Todos venimos así con una mochila puesta, donde con el transcurrir de la vida hemos adquirido costumbres, hábitos, muchos de ellos buenos, ¿ah? Pero otros también que requieren ser sacados de la vida, ¿no es cierto? Y es allí donde el Señor con su palabra va a pasar el escáner por nuestras vidas y va a detectar dónde está la falla. Esta palabra redarguir es reprender, muestra dónde está el error. Y dijimos que no solamente muestra el error en nuestra vida personal, sino también esta palabra redarguir significa frente a cualquier declaración, frente a cualquier afirmación que podemos escuchar afuera o en cualquier lugar, podemos refutar cualquier declaración, cualquier afirmación por notar alguna falla, algún error en esa declaración o esa afirmación, hermano. Eso es muy, muy bueno, realmente, porque no estamos expuestos al llevar de la corriente, dice el apóstol Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, es decir, niños inestables, sino para que avancemos, crezcamos. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, hermanos amados. Entonces, cualquier afirmación, cualquier declaración, podemos con la palabra de Dios refutarla, notando alguna falla o un error que hay en ella, hermanos. Y pusimos ejemplos, ¿no? Nuestro Señor Jesús utilizó mucho en el diálogo con sus contemporáneos, utilizaba mucho esto. Por ejemplo, recuerdo cuando los fariseos proponían, por ejemplo, ellos decían, a ver, si ustedes traen una ofrenda, ¿qué es mayor? ¿El altar o la ofrenda? Decían ellos, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús les hacía pensar. Y claro que el altar es mayor, decía él, que la ofrenda que se presenta. Y así una serie de declaraciones y afirmaciones que nuestro Señor Jesús pudo enfrentar por notar la falla, el error en esas afirmaciones o declaraciones. Entonces miren, hermanos, la palabra de Dios no solamente detecta la falla o el error en nuestras vidas personales, sino que también frente a los peligros que hay, ¿no es cierto?, corrientes, ideas, filosofías, sectas. Entonces, con la palabra de Dios usted ya no va a estar a la deriva, sino que va a poder detectar dónde está el error. Amén, hermanos. Entonces, quisiera que me acompañen a buscar en el Salmo 19, que también lo tocamos, para un poquito ahondar en esta palabra que la semana pasada estábamos tratando de profundizar. Salmos 19, 11 y 12, por favor, Salmos 19. Decíamos los beneficios y la virtud que tiene la palabra de Dios en la vida. Salmos 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Luego de mencionar los beneficios de la palabra de Dios, ¿no?, que es deseable más que el oro, que así debemos anhelarla, que así debemos desearla, como un manjar preciado, así como la miel, dice, o más que la piedra preciosa o el metal precioso como el oro, dice. En el versículo 11 dice así, tu siervo, dice David, ¿no es cierto? ¿Tu siervo qué? Ahí está. A propósito, la palabra redarguir también se puede, un sinónimo sería amonestarnos. David dice, tu siervo, es decir, yo, dice él, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahí está, ¿no? Es la pregunta que, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque claro, cuando uno se analiza a sí mismo, puede salir airoso cuando se compara con su prójimo, ¿no es cierto? Pero no es la forma de medirnos, hermanos. ¿Amén? La forma de medirnos es con su palabra. Y la palabra es cual escáner, como hemos dicho. Entonces David dice, tu siervo es además reprendido, amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón. Y dice en el versículo 12, se pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores, hermanos amados, hermanos queridos? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso es la necesidad, hermanos, de acercarnos continuamente, diariamente a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos exponga.
Porque de otra manera nosotros vamos a pensar que todo está bien. Y miren lo que dice el versículo 13. Preserva también, ¿qué? A tu siervo, ¿de qué? De las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, David hace notar, hace énfasis en este beneficio que se obtiene por la lectura, la meditación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese beneficio? Hermanos, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, usted y yo, cada día. ¿Para qué? Para que el Señor nos examine. Porque tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y me estaba salteando la parte 12, parte B o final, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Entonces, la única manera, hermanos amados, de que nuestras vidas estén alineadas con Dios es cuando nos exponemos continuamente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es beneficiosa, ¿para qué? Para redarguirnos, para mostrar, ¿qué cosa? El error, hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Vamos a buscar también en Juan capítulo 17, versículo 17, ¿no? Un versículo muy conocido que lo usamos continuamente. Entonces, la tercera palabra que queremos estudiar en este versículo, 2 Timoteo 3:16, es útil para corregir. Estaba buscando en el original y es para llevarnos a una rectificación completa. Interesante. O sea, la palabra de Dios nos lleva a hacer las correcciones, las rectificaciones, para llevarnos a una rectificación completa. Nos hace ver el error y nos enseña a realizar las modificaciones, ya sea en un texto o una obra, con la finalidad de eliminar las faltas, las fallas, los defectos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que nos corrige. Juan 17:17, hermanos. A ver, nuestro Señor Jesús oró y esto armoniza con este versículo, Juan 17:17. A ver, uno de ustedes que lo lea, por favor, en voz alta. Juan capítulo 17, versículo 17. Nuestro Señor Jesús está orando en el monte Getsemaní y dice así. Amén, por favor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué virtud tiene la palabra de Dios, hermanos, cuando somos expuestas? Cuando somos expuestos a ella, es que va a lograr que nuestras vidas sean corregidas, hermanos. Se hagan todos los tratamientos necesarios, ¿para qué? Para que nuestras vidas sean vidas nuevas y diferentes. Porque esa es la voluntad de Dios. Jesús dice, santifícalos. Está orando acá nuestro Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra santifícalos es purifícalos, límpialos, sepáralos y conságralos para ti, oh Padre. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Logra eso. Nos purifica, nos limpia, hermanos amados. Entonces, es beneficiosa. La palabra de Dios es beneficiosa para corregirnos también. Y a mí me llama mucho la atención una historia en el Antiguo Testamento. Había un rey que a los 8 años empezó a reinar. Pequeño era, pero tuvo algunos asesores y consejeros piadosos, temerosos de Dios. Y finalmente lo llevaron por el buen camino. Su nombre fue Josías. Vamos a buscar en 2 Reyes, capítulo 22, en el Antiguo Testamento. 2 Reyes, capítulo 22. Decimos que la palabra de Dios tiene la virtud, hermanos, de lograr las correcciones, las fallas, rectificar las cosas para alinearnos con Dios, hermanos. Eso hace la palabra de Dios. Y Josías empezó a reinar a los 8 años y a los 18 años empezó a hacer cambios notables. Buscó a Dios con todo su corazón. Vamos a leerlo, por favor. Voy a leerlo de corrido. Esté atento, hermano, por favor, ¿ya? A ver, dice,
Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3. ¿Está listo, hermano? ¿Sí? ¿Lista? ¿Sí? Amén. A los 18 años, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Icán, Abor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hija de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que se habla en este libro que se ha leído, que ha leído el rey de Judá. Versículo 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, y provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. Hasta allí nomás. Todo el versículo 22 hemos leído, hermano. Miren, hermanos, las grandes reformas ocurren, hermanos, cuando las personas van a la palabra de Dios. Correcto, sí, cierto. Amén, hermano. No hay otra manera. Miren la apostasía en que se encontraba este pueblo, hermanos. Era terrible. Era el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? En el templo mismo de Jehová, hermanos, ¿saben qué habían puesto? Ellos mismos habían hecho utensilios para dos dioses. Para Baal, un dios cananeo, y para Acera. Es decir, tanto era su desvío, tanta era su rebelión. En el mismo lugar, en el templo del Señor, habían puesto ídolos. Habían puesto los ídolos extraños de países extranjeros, hermano. Y ellos vivieron muchos años así, porque hubieron reyes malos que precedieron a este rey llamado Josías. Y ellos pensaban que estaban bien. Adoraban a Dios, sí, pero en paralelo también tenían sus dioses extranjeros. Y ellos creían que así era la norma. Pero cuando se halla el libro, lo cual cada rey debía tener una copia, era deber de cada rey tener una copia, hermanos, de la ley. Pero este rey Josías ya no tenía esa copia, porque así era la costumbre ya. Los reyes habían vivido sin la palabra de Dios.
y se habían ido tras la inmoralidad. Y cuando se encuentran el libro, ¿y dónde estaría el libro? De repente debajo de la alfombra. Hermanos, es decir, lo más valioso para la nación de Israel estaba perdido. Y estos funcionarios hallaron el libro y lo leyeron y dieron cuenta. Y cuando el rey escucha, hermanos, no escucha como palabras de hombre. A los 18 años, hermano, jovencito, rasga sus vestiduras porque oye la palabra de Dios. Y se da cuenta en qué estado de apostasía estaba la nación. Hermanos, no nos vamos a dar cuenta cómo están nuestras vidas, cómo está la iglesia contemporánea, si es que no agarramos la palabra de Dios, hermano. Y miren lo que este rey hace. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 18. Dice: mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. Hermano, ¿qué ocurre cuando leemos la palabra de Dios? ¿Qué ocurre? ¿Ya cumplí? ¿Ya hice muy devocional? ¿Ya lo leí? Este hombre, al leer la palabra de Dios, al escucharla, su corazón se enternece, queda impactado. Por cuanto oísteis la palabra del libro, Segunda de Reyes 22, 19, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y en el capítulo 23, usted lo puede leer, Josías empieza a hacer las reformas, los cambios, a limpiar, a purificar. Ya, pueblo, escuchen la palabra de Dios y vamos a hacer un compromiso. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Hermano, la palabra de Dios rectifica, corrige la vida. Por eso en este versículo de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es beneficiosa para corregir, hermano. Y es así, hermano, no hay otra manera. Por eso el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, vamos a buscarlo, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Muy conmovido el apóstol Pablo, despidiéndose ya de este lugar llamado Mileto, pensando él que nunca más vería a los que les está hablando, eran los ancianos, eran los líderes de la iglesia, les va a decir estas palabras. Dice, Hechos capítulo 20, versículo 26 al 28 y luego vamos al 32. Hechos capítulo 20. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Cómo? Con lágrimas.
32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo sabía los peligros que enfrenta la iglesia. Y avisorando el futuro, después de su partida, él llama a los ancianos, llama a los pastores, llama a los líderes y les dice estas palabras solemnes, ¿no? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos amados, cada uno de nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos, con un precio muy alto, y ese precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es pertenencia de nuestro Señor Jesús. Él ya nos compró, ya nos redimió. Y Pablo, teniendo amor, ¿no es cierto?, por las ovejas, él dice esto y advierte, ¿no? Van a entrar lobos rapaces, de afuera, entrarán, pero también de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, cosas alejadas de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el remedio, hermanos? ¿Cuál es el remedio? Dice el apóstol, os encomiendo a Dios. Nuestra comunión con Él, hermano, diaria. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia. Es la única manera, hermanos, de poder estar preparados para estos peligros que son reales, hermanos queridos, hermanos amados. Y es responsabilidad personal de cada uno de nosotros, hermanos. Porque ¿cómo podríamos comparar, cómo podríamos refutar, cómo podríamos detectar el error si no tenemos el material en nuestras manos? Hermano. ¿Amén, hermano? Es decir, ¿cómo puedes diferenciar el error en cualquier declaración si no puedes cotejar? Habían algunos hermanos que se llamaban, eran de la ciudad de Berea. Cuando Pablo fue a predicarles y les explicaba con las escrituras que Jesucristo era el Señor, ellos, ¿saben lo que hacían? Verificaban. A ver si lo que estás diciendo corresponde con las escrituras. Y muchos creyeron, porque lo que estaba diciendo Pablo correspondía con las escrituras. Hermanos, la palabra de Dios nos corrige. Porque cada uno de nosotros hemos venido con una mochila de costumbres, de hábitos, y uno debe saber detectarlas, pero con su palabra. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera de poder alinear, vamos a decir así, alinear nuestra vida con el Señor. Porque uno puede pensar que está bien, ¿no es cierto? Y como ya hemos leído, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Ya hemos dicho, si te comparas con la amiga, con el compañero, con la compañera, bueno, probablemente salgas bien librado. Pero no es la forma, hermanos, sino es con el Señor y su palabra. Había una iglesia que tenía un concepto equivocado de ella misma en el Apocalipsis. Y vamos a terminar con esto, por favor. David, te pedí que me ayudes con la hora. ¿Estamos bien? Por favor, disculpe, hermano. 6:20. Amén. Estamos bien. A ver, seguimos mucho material. Mira, Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Mensaje a la Odisea. Ajá.
reino iglesia, la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Esta iglesia había logrado muchas cosas. La iglesia de la Odisea realmente era muy dinámica, vamos a decir así, ¿no es cierto? Muy próspera también. Y ella tenía un concepto de sí. ¿Amén? ¿Mi hermano? ¿Estamos conmigo? ¿Sí? ¿Estamos? Esta iglesia tenía un concepto de sí misma. Miren, a ver, dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, ahí está. Porque tú dices, ¿qué decía la iglesia de sí? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Notan, hermanos, ahí en el versículo 17? ¿Sí? Esta iglesia, yo no tengo necesidad, estoy bien, estoy bien, por favor, no me juzguen. Pero esa es la calificación social, esa es la calificación entre nosotros. Pero otra es la calificación de Dios. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Y cuál es la calificación de Dios? ¿Cuál es la calificación de Dios? Mire, dice así. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí hay dos apreciaciones diferentes, hermanos queridos, hermanos amados. Amén. La única forma, hermanos, de darnos cuenta cómo están nuestras vidas es cuando nos exponemos a su palabra y vamos en humildad. Decir, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, muéstrame qué cosas hay que corregir en mi vida. Pero si estamos lejos de la palabra de Dios, usted y yo podemos terminar como esta iglesia, creyendo algo distinto a la realidad. Porque la realidad es lo que Dios dice, hermanos. Todo lo demás es ilusión, realmente. Lo que Dios dice es lo que permanece. Y la calificación de Él es la que prevalece, hermano. Hermanos queridos, la palabra de Dios es útil para corregir nuestras vidas. Por eso el religioso y el moralista tienen dificultades para acercarse a la palabra de Dios y reconocer que necesitan cambios en sus vidas. Porque el moralista que dice, yo soy bueno, yo estoy bien, es el moralista. Y el religioso, ya cumplí, voy a la iglesia, ofrendo, hago todo lo que la iglesia me pide. Pero no sabe que lo que necesitamos, hermanos, es simplemente acudir al Señor pidiendo compasión y misericordia. Porque no hay justo ni aun uno. Entonces, hermanos queridos, es mi oración y es mi deseo, ¿no? De que permitamos al Señor con su palabra que nos corrija, que nos cambie. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a agruparnos, ¿sí?